Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Álex Flores sigue dando pasos agigantados en su recuperación en Colombia. Censo enfrenta una alta demanda. Sube a 69 la cifra de fallecidos en un accidente de avión en Colombia. Venezuela entra en plan de ahorro de energía. Una mujer por poco cae a un abismo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes en sus hogares hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con noticias positivas que nos siguen llegando el alma. Los padres del pequeño Álex Flores siguen a través de sus redes sociales contando las actualizaciones y el progreso de la salud del pequeño Álex. En buena nueva, no solamente ha tenido pasos agigantados en su recuperación, pero también sabemos que en el nombre de Dios próximamente estará de regreso a la isla totalmente sano. Y nos siguen llegando buenas noticias que nos alegran el alma desde Colombia, específicamente desde la Fundación Cardio Infantil en Bogotá, donde se encuentra recluido Álex Flores, el pequeño menor de 5 años que junto con su familia se encuentran allí buscando su salud y afortunadamente llegan buenas noticias. Según lo que indicaron a través de sus redes sociales, los padres del pequeño Álex indicaron que cuando empezamos a preparar las cositas ricas, el día de hoy quieren compartir no uno sino varios logros para que así podamos celebrarlos juntos en Aruba. El pequeño Álex ha mostrado un progreso increíble en los últimos días. Está entrenando varios aspectos en su desarrollo todos los días y el resultado de esto ha sido algo impresionante. Álex ha hecho todo lo posible por practicar la deglución con comida triturada y desde también estos días ya ha podido comer y beber de todo. Álex también ha entrenado el resto de su cuerpo, cada día trabajando en sus movimientos y equilibrio. Gracias a todo su esfuerzo, también recientemente logró ponerse en pie en el hospital y caminar hasta el restaurante para desayunar. El pequeño Álex recibió permiso para salir del hospital y puede quedarse con sus papás en la habitación del hotel. Después de un mes sin saber qué destino le esperaba al pequeño Álex, ahora vuelve a estar cerca y no durmió solamente en el hospital, sino durmió con sus padres en los brazos de ellos toda la noche. Los padres dicen que no pueden expresar lo especial que se siente este momento. Álex sigue trabajando duro para volver a caminar y superar el cansancio. Mientras siguen con el entrenamiento, están pendientes de una próxima evaluación sobre su situación y su progreso. Lo más importante es su recuperación. Álex recibió 2 regalos durante el fin de semana y casualmente son 2 peluches de capibara gracias a su tía Roseanne y la tía Laura. El pasatiempo favorito de Álex en estos días es sentarse abajo de la esquina en la habitación con la ventana abierta para sentir el aire fresco y admirar el hermoso paisaje de Bogotá. Ahora que por fin pueden volver a comer cosas ricas, Álex ha probado varias cosas para así celebrar todos sus logros. Por último, los padres lo ven reír más cada día, especialmente cuando habla con su hermanita Ariana, y eso es lo que hace que los padres de Álex sientan ese corazón y que esté más feliz que nunca. Cambiando de tema, como sabemos, el Departamento del Censo ha tenido muchos retrasos para lo que tratan las citas a nivel digital para los distintos servicios. Recientemente nuestros colegas de Telenoticias tuvieron una conferencia y también una entrevista con la directora de este departamento para así poder hablar no solamente de los servicios que han ocasionado específicamente estos retrasos. El censo indica que ha sido un periodo muy ocupado debido a la alta demanda en los distintos servicios que ofrece la institución. Sin embargo, recientemente se han incorporado nuevos servicios en los que se ha generado una gran demanda, como por ejemplo la inscripción. Esto lo dejó saber recientemente la directora del censo en una entrevista que dio a nuestros colegas de Telenoticia. Según lo que dijo, si recordamos, en el año 2014, la vigencia del pasaporte pasó de 5 a 10 años de validez, pues ahora, 10 años después, ya se anticipaba un aumento significativo en las solicitudes de renovación. Por ello, con anticipación se le había solicitado a las personas que agendaran sus citas y tuvieran sus documentos en orden. No obstante, la directora del censo también señaló que el servicio de licencias de conducción ha incrementado considerablemente. Esta alta demanda en servicios como inscripciones, licencia de conducción, pasaportes y otros trámites que ofrece el censo está generando retrasos importantes en la atención, pero también en lo que trata la petición de las citas a través del sistema digital.
Cambiando de tema, como sabemos, entramos a una de las temporadas que más gusta, que es la temporada de campamentos. Ante esto, el cuerpo policial tiene información importante que compartir con la comunidad. Los preparativos para esta temporada de campamento ya están en pleno swing y en estos momentos se encuentran en el proceso de revisar toda la documentación antes de que la temporada inicie este domingo. Según lo que indicó la señora Liliana Rasmén, vocero del Cuerpo Policial de Aruba, no se pudo proporcionar una cifra exacta de la cantidad de personas que van a acampar para hacer un comparativo. Sin embargo, según lo que señaló, en los próximos días ya todo estará listo para así poder conocer más información. En este momento se puede decir que todos ya saben cuál es el espacio asignado para ellos, pues es fácil ya que las mismas personas que acampan desde hace muchos años lo hacen en los mismos lugares. Lo nuevo de este año es un puesto adicional que se ha creado al otro lado, por ejemplo, de la isla, en donde estará cerca de Baby Beach. Este será similar al que ya existe en la zona de los hoteles. Allí habrán representantes de los distintos factores involucrados en el control durante la temporada de campamento. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en Puerto Leguízamo, en Putumayo, con un accidente de una aeronave y que por lo menos 69 personas han perdido la vida, según el reporte que han dado. Este es el momento en el que la aeronave C-130 Hércules de matrícula 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra. ¡Ay, se cayó a mierda! En este video grabado antes del accidente se ve el avión de la FAC en alistamiento con algunos militares a su alrededor. Según información preliminar de las autoridades y lo registrado en este video, este Hércules, diseñado para operaciones de alta exigencia, habría despegado, no alcanza su máxima altura y minutos después se vino a tierra a 2 kilómetros de la cabecera de la pista de Puerto Leguízamo en Putumayo. ¡Ay, se cayó a mierda! Estas son las impactantes imágenes grabadas por testigos tras la colisión del avión en zona rural de Puerto Leguízamo. La aeronave quedó en llamas, desplegando una gran columna de humo. En otros videos se alcanzan a escuchar algunas pequeñas explosiones. Tras el accidente, habitantes del sector y militares llegaron al punto para intentar ayudar a los tripulantes, soldados del ejército y militares de la FAC que resultaron gravemente heridos. En motos, algunos fueron auxiliados y evacuados del lugar. Incluso con mangueras improvisadas, habitantes y bomberos buscaban apagar las llamas. La hoja de ruta de la aeronave, conocida por Noticias Caracol, registra que este Hércules salió de la base aérea de Catam en Bogotá a las 6:30 de la mañana de este lunes. Tenía en su operación la ruta Bogotá, Puerto Leguízamo, Puerto Asís y luego regresaba a la capital del país con el objetivo de hacer un relevo de tropas. Algunos de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, mientras las autoridades activaron todos los protocolos de emergencia. Serán las investigaciones de la Fuerza Aérea las que determinen con exactitud qué provocó el accidente de esta aeronave militar. Y ahora vamos a Perú porque cámaras de seguridad y un video fue testigo también de cómo diferentes ladrones robaron lingotes de oro a través de un vehículo en movimiento. Según lo que indicaron las autoridades, se abrió una investigación para poder corroborar cómo sabían que estos lingotes iban en el auto. Un millonario asalto de subida Escardó en San Miguel ocurrió pasadas las 8 de la mañana, con armas de largo alcance, chalecos antibalas y capuchas. Delincuentes a bordo de camionetas y motocicletas se llevaron lingotes de oro, aproximadamente 8 kilos, cuyo valor podría superar $1.000.000. Los conductores aseguraron ante la policía que un día antes fueron citados por WhatsApp para trasladar el oro a las 7 de la mañana desde la calle González en Miraflores hacia un almacén cerca del puente Quilca en el Callao. Lingotes que eran transportados en 2 autos, uno rojo y otro negro, sin medidas de seguridad. Los delincuentes persiguieron a sus víctimas por toda la Costa Verde y cuando se encontraban en esta vía que conecta la avenida Rafael Escardó, los interceptaron, los redujeron y se llevaron el botín. Sujetos que siguieron su objetivo por varios kilómetros hasta cerrarles el paso en esta parte de la Costa Verde, donde no solo les quitan las bolsas con lingotes de oro, sino que también reducen al chofer del auto negro, lo tiran al piso y lo patean en la cabeza en varias oportunidades. Pero ¿cómo ocurrió un robo de esta magnitud a plena luz del día? Una peligrosa organización criminal estaría detrás de lo ocurrido. Había planificado cada movimiento.
Al menos 8 sujetos descienden de 4 camionetas y buscan hasta en la maletera de este auto rojo, que terminó con abolladuras y con algunas rotas tras ser interceptado. Uno de los criminales lleva un fusil y un chaleco antibalas, sofisticado armamento militar, el que amenazó a los conductores para despojarlos de los lingotes y luego huir en una camioneta gris. El vehículo será blanco, una camioneta de color negro y hasta 5 motocicletas. Las características de los vehículos y las armas utilizadas son imprescindibles para lograr una captura de estos delincuentes. Su búsqueda se intensifica, incluso helicópteros para tomarse el plan cierto. Este helicóptero de la Policía Nacional está sobrevolando la zona para encontrar estos criminales. Afortunadamente hay un video que los incrimina directamente, porque si no se tendría este video, no se sabrían las características de estos vehículos, cuántos delincuentes fueron, qué armamento utilizaron. Ambos conductores resultaron con golpes, aunque no de gravedad. Y nos vamos a la República Dominicana porque familia está exigiendo justicia por el fallecimiento de una joven de 20 años, al parecer a manos de su expareja, una persona extranjera. No solamente piden justicia, pero que este caso no quede en la impunidad. Randielis Michelle Rubecindo tenía apenas 14 años cuando inició una relación con el estadounidense Ciel Gulvet Laforce. La relación terminó en tragedia la tarde del domingo cuando la joven de 20 años fue ultimada a tiros por el extranjero en la calle Mauricio Báez del sector Los Guaricanos. Los parientes de la víctima afirman que en más de una ocasión la joven había sido agredida física y emocionalmente por el extranjero. Bueno, que se haga justicia, que encuentren a ese hombre, que no dejen que se escape. Eso es lo que nosotros queremos, que no se vaya él del país. Porque la policía aquí a veces, la justicia como que son lentos. Y entonces nosotros no queremos eso, nosotros queremos que se adelante eso y que lo encuentren. Nosotros esperamos que la justicia dominicana pues hagan justicia contra esta persona extranjero, el cual ultima la vida de esta joven llena de futuro. Entre el dolor, los familiares de la joven exigen que el crimen no quede impune, al tiempo que piden a las autoridades redoblar los esfuerzos para que el presunto agresor no evada la justicia. Ella no llegó a poner inmediatamente la denuncia, sí subió algunas fotos de los moletones y los golpes que él le había dado. Parece que no tienen madre, no tienen hermana, no tienen a mujeres que la aman, porque eso no es amor. Tras el ataque, la policía activó los controles migratorios en los aeropuertos, puertos y la zona fronteriza del país. La joven de 20 años fue velada en el sector Villamella, en Santo Domingo Norte. Y ahora vamos a Colombia porque en las últimas horas se conoció más información de un lamentable caso en donde un turista, al parecer de Inglaterra, llevaba cerca de 12 días en Cartagena para poder celebrar su boda. Sin embargo, él estaba nadando en un lugar bastante peligroso y lastimosamente perdió la vida. Como James Winkles, fue identificado el ciudadano inglés de 30 años que perdió la vida por ahogamiento en playas del Laguito en Cartagena este domingo. Yo llegué, al muchacho me lo encontramos aquí ahogándose en las playas de Hilton. Ese es todo. Y llamamos a las autoridades vinieron y sacaron el cuerpo. Se supo que Winkles había llegado a Cartagena con su compañera sentimental para contraer matrimonio. En un momento a mí me dio dolor al ver a la muchacha porque ellos no son de aquí, ellos son del extranjero. Entonces, bueno, me dio un poco de lástima y ya las autoridades vinieron y ya yo tuve que ofrecer mi línea de trabajo. Este trágico desenlace se da en medio de una alerta de la Capitanía de Puerto por el fortalecimiento de vientos alisios en el Caribe, que mantiene condiciones marítimas adversas durante todo el fin de semana festivo. Se recomienda a la comunidad y al gremio marítimo en general consultar los pronósticos locales publicados en la página web del CIOH Caribe, así como seguir las instrucciones de las capitanías de su jurisdicción y entidades territoriales. No es la primera vez que estos hechos ocurren en playas del Laguito. La última vez, en medio del Frente Frío de febrero, en hechos similares, murió Samuel Peñate, el joven chef de 21 años. Aquí los guardavidas le dicen que no se metan cuando el mar está picado, cuando el mar está en mar de leva, pero siguen
no hacen caso. Entonces, esos son los resultados que están pasando hoy en día en la playa. Las autoridades insisten en el llamado a extremar medidas de seguridad para bañistas y los representantes de la actividad náutica. El gobierno interino de Venezuela decretó un plan nacional de ahorro de energía que empezará desde hoy mismo y tendrá validez 45 días. Según lo que decretó, ahora los venezolanos sufrirán más de calor y también indicaron que posiblemente podrán tener incendios forestales. Bueno, sábado 21 de marzo, reunión de trabajo con el nuevo vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas, el ministro de la Energía Eléctrica, el presidente de Corpoelec, la ministra de Finanzas, ministro de Comunicación, viceministros, directores, bueno, viendo justamente el tema del sistema eléctrico nacional. Y hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Esto nos llama, y yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica. Bueno, la colocación de los aires acondicionados a una temperatura que no supere los 21 grados centígrados, la desconexión de equipos eléctricos. Ya el ministerio sacará un protocolo de invitación para la ciudadanía, porque durante 45 días el calor y la sequía se van a intensificar en nuestro país. Pido también la colaboración de los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, para que el cumplimiento de los planes de la pica y poda se mantenga, porque sin duda alguna estamos esperando incremento de los incendios forestales y eso tiene una incidencia en el sistema de transmisión eléctrica. Así que apelo a la conciencia nacional del ciudadano, de la ciudadana, de los organismos públicos para que avancemos en un plan de ahorro de energía eléctrica. Le he pedido... Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Daño de plástico de un solo uso se sigue incrementando. Esperó a su esposa para morir. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei data way. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós sabemos para os nós tá lá para os pés para dentro. Então, mas bisa mai cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo. Que o mais me se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tenho descrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para den back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Me tô a bordo, Simão, vai vir back. Aruba Airport, porta pa mundo. Aruba Airport, Una nos tabay. choose a flight. Bang BDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam. Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo. Aruba Airport, toda actividad me la batía. Porta principal del Caribe. Por vacancy, da cominciare. Aruba Airport, quello tutti dia, marcha danti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han indicado muchos expertos, los plásticos de un solo uso, especialmente los de tipo foam, siguen afectando la salud de la comunidad. Y es que hoy vamos a hablar de cuáles son sus riesgos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No es la primera vez que tocamos el tema, pero cada vez son más las investigaciones científicas que dan a conocer el daño que el plástico, todo uso y el foam causan al ser humano, el suelo, las aguas y hasta el aire, donde se han encontrado microplásticos y otras sustancias derivadas del petróleo y químicas. Ese foam es conocido como EPS o espuma de poliestireno. Cuando este plástico tiene altas temperaturas, Luz, esto es lo que pasa. ¿Y sabes qué? Aproximadamente de 120 grados en adelante, ya tú ves que empieza a cocinarse. Tú no quieres probar eso. Ahí eso está. Se mezcla con el alimento. Ese es el problema que hay aquí, que lo que bota este envase se le pega al alimento. Totalmente. No sé si te ha pasado que cuando probamos decimos, wow, esto me cambió. El que me como en el restaurante no es el mismo sabor que tiene el del plástico. Pues te tengo noticia, es que simplemente te comiste parte del plástico porque la temperatura al hacer este contacto se derrite y todo eso tú te lo llevas a tu estómago. Así que someter esos envases al calor, entrar en contacto con los alimentos, sobre todo los alimentos grasos o ácidos, hasta el punto que en análisis hecho de ese residuo, el estireno ha sido encontrado en el 100% del tejido adiposo humano. Lo más importante es te causa daños a la visión, te causa daños al estómago y te pudiera decir que básicamente personas que tienen alto riesgo de otras enfermedades más perjudiciales, como lo es el cáncer, también pueden llegar ahí. O sea que estamos hablando de que esto es algo que puede promover el cáncer, es un cancerígeno. Es un cancerígeno, realmente. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta hermosa historia de amor en donde un hombre hospitalizado de 90 años esperó fielmente a su esposa. Cuando ella llegó, murió en sus brazos. En medio del flujo constante de contenidos que circulan en redes, hay historias que logran detener el tiempo y hacer reflexionar sobre el valor de la vida y de las personas. En este caso, Benedicto de Lima, un hombre de 90 años cuya despedida se convirtió en un acto conmovedor de amor, la espera y el último adiós. El hecho que ha cobrado relevancia recientemente quedó registrado en un video en donde se observa a Benedicto recostado en la cama del hospital, visiblemente debilitado. Según lo que se ha conocido, el adulto mayor permanecía hospitalizado en una unidad médica en São Paulo, Brasil. Aunque no existe un parte médico oficial confirmado, distintos reportes de medios señalan que atravesaba un cuadro de neumonía que comprometía seriamente su salud. Esa ausencia, sin embargo, no sería definitiva, pues Nita de Lima, su esposa de 87 años y compañera de vida durante 68 años, finalmente pudo ingresar a la habitación. Lo que ocurrió después quedó grabado no solo en video, sino en la memoria de quienes presenciaron la escena y ahora en las redes. Al notar su presencia, Benedicto reunió fuerzas en medio de su evidente fragilidad. Levantó ligeramente los brazos y con dificultad pronunció un saludo breve. Hola, mi amor. No hubo más palabras. Tras recibir un beso en la frente de la mujer con la que compartió 68 años, su cuerpo se relajó por completo. Benedicto falleció en paz en ese instante, acompañado por su compañera de vida, quien lo sujetó de la mano hasta el final. Y estas son imágenes no aptas para cardíacos. Una mujer estaba haciendo un ascenso por una ruta bastante peligrosa en su bicicleta y allí grabó lo que podría haber sido una tragedia. Pues en esta cámara de seguridad quedó registrado el momento en que ella se resbala en este abismo. Afortunadamente, nada salió mal.
La ciclista española Cecilia Sopeña vivió momentos de tensión tras sufrir un aparatoso accidente que casi la hace caer por un acantilado al mar mientras circulaba en su bicicleta en un camino rocoso. El incidente quedó registrado en su cámara 360. En la grabación que compartió se observa a la ciclista pedaleando por un sendero rocoso cercano al mar con una pendiente bien pronunciada. Todo marchaba sin complicaciones. Sin embargo, cuando hizo una pausa porque su perra se atravesó, perdió el control de su bicicleta y cayó, quedando en una zona cercana al borde del abismo. En las imágenes se aprecia cómo Cecilia intenta sujetarse en las rocas mientras con una mano sostenía su bicicleta hasta que finalmente logra detenerse, pese a lo aparatoso del incidente. Cecilia, originaria de una región de Murcia, en España, ha sido identificada como una figura en Internet. Sin embargo, muchas personas también en Internet han visto lo que sucedió en este acantilado. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Frisch & Flach con una gran campaña que tienen y finaliza este fin de semana. Gana un Easter Brunch para 4 personas con Frisch & Flach, comprando tu leche favorita de Frisch & Flach y participa para ganar un Easter Brunch en Tierra del Sol. Participar es muy fácil, por compras mínimas de 15 florines o más en productos de Frisch & Flach. Escribe tu nombre y número de teléfono en el recibo original y deposítalo en la caja promocional del supermercado, o también envíalo a un WhatsApp con la foto del recibo original con tu nombre y tu número de teléfono al 594-5860. Último día para participar es el 29 de marzo de este año y tendremos 2 felices ganadores que se llevarán un brunch para 4 personas en Tierra del Sol. Y continuamos con más de esas historias que se viralizan y les mostramos a este joven argentino que reside en Italia y se dio cuenta de la honestidad que se vive allí, en donde hay espacios ideales para poder arreglar las bicicletas sin de pronto el miedo de que se vayan a robar las herramientas. Vivir en el exterior implica casi a diario chocar de frente con realidades. En Argentina parecen sacadas de una película de ciencia ficción. En esta vez el protagonista es Sasha, un argentino que camina por las calles de Italia y no pudo contener su asombro al encontrar un servicio para bicicletas en plena vía pública. Yo no sé si esto es en primer mundo, lo que sí sé es que hay detalles que marcan la diferencia. Arrancó en este video. Según lo que indica, señalaba una estructura metálica diseñada para salvarle el día a cualquier ciclista. El aparato en cuestión cuenta con un inflador y una serie de herramientas básicas colgadas para reparaciones rápidas, todo al aire libre y sin candados a la vista. Pero la sorpresa no terminó allí, pues Sasha también documentó una terminal para recargar y reparar vehículos eléctricos, algo que terminó por enloquecerlo. Vas a pensar que esto es algo bobo, pero tienen que entender que de donde vengo estas cosas no existen. Para ver el joven, las herramientas sueltas en la calle es algo imposible de creer, viendo la lógica que ocurre en Latinoamérica. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.